Está entregando información respecto al tema de la influenza. ¿Cuál es la situación que ha ocurrido? La campaña de vacunación partió en marzo del año 2019. Sin embargo, hemos visto que las últimas 2 semanas un gran número de personas acudió a los centros de atención primaria y eso ha producido de repente una falta de vacunas en la atención primaria, pero se están redistribuyendo las vacunas en toda la atención primaria y tenemos vacunas para toda aquella población. Hay varios consultorios también que han señalado que no tienen el stock suficiente para los grupos de riesgo. Faltan 2 semanas para el pico. ¿Cómo va a ser la redistribución? Bueno, ¿cuándo va a ser la distribución? ¿Hoy en la tarde ya? Porque hay consultorios donde no hay stock Sí, suficiente. la distribución de las vacunas se está haciendo durante todos los días. ¿Qué es lo que pasa en la atención primaria? De repente la atención primaria, en las bodegas de la atención primaria tienen para un número determinado de vacunas. Sin embargo, frente a la falta de vacunas, se van entregando vacunas de parte de los servicios de salud. Tenemos vacunas para toda la población, tenemos vacunas para los niños, para los adultos mayores, para las embarazadas, que son aquella población de riesgo. ¿Hay una orden de que los consultorios solamente puedan vacunar a gente, adultos mayores? Porque hay consultorios que están solamente vacunando a menores de edad, a menores de 2 años, o solamente adultos mayores, pero enfermos crónicos no. Hoy día estamos alcanzando el objetivo de la campaña de vacunación, es alcanzar una buena cobertura de vacunación. El año pasado alcanzamos una cobertura del 86%, el año anterior de un 81%. Hoy día ya estamos al 84% y nos estamos enfocando porque hay algunos grupos de riesgo, como son los adultos mayores, donde esa cobertura ha sido menor. A pesar que hemos vacunado más adultos mayores que el año pasado, sin embargo el número de adultos mayores este año es mayor y por eso nos parece tremendamente importante que los vacunatorios se enfoquen en aquellas personas en una primera etapa, en esta etapa, donde la población es más de riesgo. Sin embargo, quiero decir que tenemos vacunas para todo el grupo de riesgo. Están organizándose, los consultorios tienen un número determinado de recursos humanos y por eso, desgraciadamente, las personas han acudido en la última semana en forma importante a vacunarse, pero hay vacunas y va a seguir vacunándose a toda la población de riesgo. Insisto, ¿cómo va a ser la redistribución de estas vacunas? Va a ser en 2 semanas más, hay plazo. Hay algunos vacunatorios que decían que van a llegar el lunes, el viernes las vacunas. Subsecretario, si especifica. ¿Y vale la pena ¿Cuándo va a ser en la estos momentos redistribución y cómo vacunarse? va a ser? Les quiero pedir un favor, que de repente tanta pregunta simultánea. Bueno, le hacemos una primera pregunta. Sí. ¿Cómo va a ser la redistribución entonces de estas vacunas y cuándo va a ser? Quiero ratificar lo que ha dicho la doctora, la subsecretaria, es lo siguiente. Primero, llamar a la calma de todas las poblaciones objetivos que epidemiología del Ministerio ha definido. Todos los grupos de riesgo que se han definido en la atención primaria, en los vacunatorios públicos, hay vacunas para vacunar completamente a la población que hemos definido. Los que no son grupos objetivos se van a tener que vacunar en otros lugares. Nosotros y el Programa Nacional y a través de la atención primaria hemos definido que los grupos de riesgo, que ustedes los conocen, desde marzo se han ido vacunando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 4 o 5 días, afortunadamente, estos grupos de riesgo han concurrido a la atención primaria y se han vacunado bastantes personas, muy bien, que ha permitido acercarse rápidamente a las metas de 85% a nivel nacional. En esta situación hay centros de salud familiar a nivel nacional que frente a esta demanda han quedado con una reserva disminuida de vacunas que han priorizado la segunda dosis para los niños. ¿Y ustedes anticiparon eso? La campaña de vacunación empezó en marzo. Yo creo que es súper importante que culturalmente las personas entiendan que el periodo, mientras más precoz se vacunan, es mucho mejor. Pero en fin, y vamos en la atención primaria, seguir vacunando a las poblaciones de riesgo, porque como lo ha dicho la doctora Daza, la subsecretaria, vacunas existen. Por eso quiero llamar a la tranquilidad, porque vacunas en la atención primaria va a existir. ¿Estamos a tiempo, subsecretario? ¿Estamos a tiempo de...? ¿Cuándo va a ser la Estamos redistribución? absolutamente a tiempo y la redistribución comienza hoy día en la tarde. Preguntarle por las personas que han fallecido. Se suma una persona en la región del Biobío, si es que tiene más detalles de este lamentable deceso. Yo no tengo más detalles, lo tenemos que analizar en profundidad.
Así que no me querría referir a eso. ¿Sabe que estaba en el grupo de riesgo? Un adulto mayor que no estaba vacunado. Tenemos información, no tengo información particular de esa persona. Con respecto a la mortalidad, quiero decir que todos los años fallecen personas por influenza. Con respecto a la tasa de vacunación de mortalidad que se registra en los centros Centinela, los números son parecidos al año pasado y al año antepasado. Sin embargo, no nos deja de lamentar, y es por eso que nosotros hemos hecho una campaña importante para que estos grupos de riesgo, que son los que la influenza puede impactar de una manera de mayor gravedad, tiene un impacto que puede ser mortal. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año con la influenza? Aquí han ocurrido dos cosas con el virus influenza. Uno, que partió más precozmente. El virus influenza este año partió más precozmente que el año pasado, y lo otro, que se ha comportado de una manera más agresiva. Y eso ha hecho que las personas, cuando partieron viendo esta situación, han acudido en forma importante a la campaña. Este año hemos adquirido 700.000 vacunas más que el año pasado. El año pasado adquirimos 5.200.000 vacunas y este año tenemos 700.000 vacunas más que el año pasado. Y eso es importante decirlo, porque eso quiero decir que estén tranquilas las personas, que hay vacunas para la población objetivo. ¿Qué ha ocurrido en la atención primaria también? Que van personas que no son del grupo objetivo a vacunarse a la atención primaria. El Ministerio de Salud, la campaña de vacunación es para la población objetivo, para los niños, para los adultos mayores, para las embarazadas, para ese grupo que frente a una influenza el comportamiento de esta enfermedad puede ser grave. Un llamado de atención para los centros de salud primarios. ¿Qué pasa con esas personas que se quieren vacunar, que no son parte del grupo objetivo? Porque se ha generado toda una alerta frente a los decesos y también a la cantidad de contagios que al menos se han registrado este año. Bueno, con respecto a las personas que no están en el grupo de riesgo, sabemos que las instituciones privadas han adquirido vacunas y pueden acudir a la atención primaria, a los vacunatorios privados. Como Ministerio de Salud, los recursos que estamos destinados es a la población de riesgo. ¿Por qué? Porque es esa población que la influenza puede ser más grave y puede ser más compleja, y puede un paciente terminar hospitalizado. Pero un llamado de atención para los centros de salud primarios también, para que le pongan la vacuna a las personas que son del grupo de riesgo, que verifiquen eso antes de inocular a una persona. Porque ellos tienen dos vacunas. Han señalado las vacunas que le entrega el Ministerio y las que tienen las clínicas privadas. A ver, el Ministerio de Salud entrega efectivamente vacunas a los vacunatorios que tienen convenio con el Ministerio de Salud para la población de riesgo. Es importante definir eso, que las vacunas que entrega el Ministerio de Salud al sector privado, a los vacunatorios privados, es para la población de riesgo. Por lo tanto, esas vacunas tienen que ser exclusivamente para el grupo objetivo. Por otro lado, las instituciones privadas pueden comprar vacunas para la población que no es de riesgo. ¿Pero qué pasa con esa gente? Porque son las declaraciones de las autoridades de salud en torno a estos casos de influenza, este nuevo caso que sobre todo están preocupando a las distintas personas de nuestro país, con distintos puntos donde también se ha detectado durante esta jornada, y la denuncia de varios alcaldes que han señalado que el stock de vacunas dentro de los CEFAM de cada comuna se está agotando, o han tenido que entregar prioridad a algunos grupos, por ejemplo los menores de 2 años o los adultos mayores. Hoy día tuvimos la oportunidad de recorrer algunos puntos de la capital donde pudimos establecer también y constatar que efectivamente hay comunas que no tienen stock de vacunas. Los invito a revisar las palabras del alcalde de La Granja, miembro de la Comisión de Salud también de los municipios. Pasemos a escuchar las declaraciones. Nos encontramos con la realidad de que no hay vacunas disponibles, y eso es lo que ha sucedido. Llegan los vecinos a vacunarse, pero no tenemos vacuna o tenemos muy poco stock. En el caso de La Granja, en este centro que estamos, tenemos un poco más de 100 vacunas para vecinos que sean prioritarios, ¿no? Pero a nivel nacional, y nosotros hemos estado en contacto con muchos municipios pidiendo la información, y la gran mayoría nos dice, mira, no hay vacuna, no hay stock, tenemos muy pocas dosis, y esto es un problema mayor.
Claro, lo decía, es un problema mayor no solamente en la comuna de La Granja, sino que en otros puntos de la capital y también del país. Se lo decía en Temuco, en Talcahuano, en Concepción y en algunas comunas, por ejemplo, como Vitacura, incluso Santiago, que pudimos recorrer durante esta mañana. Hay partes donde no hay stock o, como lo decíamos antes, están priorizando solamente adultos mayores y no personas con enfermedades crónicas, que también están dentro del grupo de riesgo. Recordar que las mismas autoridades de salud han señalado que las enfermedades crónicas es un punto que hay que atacar y sobre todo a quienes tienen obesidad, que lo decíamos, que muchas veces no se sienten dentro de estos grupos de riesgo, pero hemos visto que muchas de las personas que están siendo atendidas, sobre todo en centros asistenciales, producto de la influenza, están en esa condición y con este llamado que ha hecho también las autoridades hoy día, Carla, muchos han querido ir a ponerse la vacuna y se han topado con esta molestia. Dime. Sí, bueno, ahí las autoridades decían que la población tenía que estar tranquila, que hay stock de vacunas suficientes para el grupo objetivo. Sin embargo, hay mucha gente que constata lo que ustedes nos informaban, que hay comunas donde ya no hay consultorios donde no tienen stock. Entonces uno se pregunta, no sé si van a hacer algún tipo de información para no hacer que la gente vaya a pasear a los consultorios, porque ahí también hay riesgo de contagio. Mira, tenemos tantas redes sociales, tenemos el sitio web del MinSal, hay un Salud Responde. No sé si habrá alguna medida de ese tipo de decir, a ver, mañana en La Granja llegarán las vacunas o no estarán. Informar del stock. Claro, porque los especialistas siempre recomiendan que no vayamos a las urgencias de no ser necesario. Entonces, si vas a ir a enfriarte, a contagiarte y no hay stock. Sí, esa ha sido la molestia que hemos constatado también en terreno de todas las personas, sobre todo adultos mayores, que en días de frío, con contaminación como es el caso de hoy, se levantan con esfuerzo para poder acudir a los centros asistenciales y se han topado con la mala noticia de que no hay stock de vacuna. Lamentablemente todavía no hay ninguna respuesta concreta por parte del Ministerio de Salud, que va a hacer algún catastro levantando la información de las distintas comunas para poder entregar ese dato. Esperemos que durante la tarde ya podamos poder tener los datos, el detalle más concreto de quiénes sí efectivamente, donde las comunas donde efectivamente tienen esta vacuna. Conversamos, lo decíamos, con aquellos pacientes que llegaron hoy día muy temprano a los consultorios. Escuchemos las impresiones. No, a mí la otra vez me dijeron que no habían vacunas, iban a vacunar a mi nieto. ¿Para usted no había? Tiene la vacuna influenza. Yo tengo 2 enfermedades inmunológicas. Mire, dejé de trabajar, que trabajo en la intemperie por venir aquí y dicen que no tienen la vacuna, que no sé cuándo va a llegar. Me dijeron que me dieron un número de teléfono que llamara para cuando llegan las vacunas. Yo soy crónica, igual es mayor de 65 años, pero resulta que yo soy crónica y tengo una dermatomicitis en los músculos y el resfriado por lo mismo ahora vine al médico por el resfriado. Que me dio miedo la influencia que anda. Claro, ahí lo escuchábamos, las impresiones de quienes quieren adquirir esta vacuna, sobre todo que están en los grupos de riesgo y que se han topado con esta mala noticia que no hay stock en algunos establecimientos. Quienes, por ejemplo, no están dentro del grupo de riesgo y quieran adquirir la vacuna, bueno, ha sido un poco más complejo ese panorama porque las distintas cadenas de farmacia han señalado que tampoco tienen stock para la compra en particular. Algunas clínicas sí están entregando horas, eso sí, a través del teléfono, para poder agendar y poder vacunar a quienes no están en grupo de riesgo. Quienes sí también pertenecen a este grupo de riesgo pueden acercarse también a las clínicas privadas porque tienen stock efectivamente de las vacunas que entrega el Ministerio y que en ese caso son gratuitas también en las clínicas. Así que es otra opción para quienes están buscando todavía vacunarse. Los especialistas dicen que todavía hay tiempo para poder adquirir la inmunización por parte de esta vacuna. Conversamos muy temprano también con un especialista que nos da las siguientes recomendaciones. Tenemos 13 pacientes muy graves entre la vida y la muerte en la unidad de cuidado intensivo. Algunos de ellos conectados a circulación extracorpórea, o sea, el pulmón no es capaz de oxigenar su sangre, ya hay que sacar la sangre fuera del cuerpo para oxigenarla afuera y el resto conectado a máquinas de ventilación mecánica. Eso de los grupos de riesgo ha sido una forma de racionalizar los recursos siempre escasos en salud, pero no tiene un fundamento tan sólido.
porque es cierto que las personas que tienen comorbilidad, los niños pequeños y los adultos mayores de 65 años, tienen más riesgo de morir. Pero cuando vemos la cantidad de casos, son mayores, por ejemplo, en los adultos en la edad media. Y cuando vemos la mortalidad en los adultos en la edad media es importante. Es menos que en los adultos mayores. En los países desarrollados se vacuna universalmente sobre los 6 meses de edad. Sí, y ese es un punto bastante relevante, Gonzalo, Patricia, sobre todo cuando vemos que la cifra de fallecidos continúa aumentando y que algunos especialistas indican que esto podría seguir haciéndolo, sobre todo pensando en que el pic de las enfermedades respiratorias y el pic de la influenza se pronostica para 2 semanas más. Hemos hecho un montón de llamados a las autoridades también para que la gente vaya a vacunarse, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha pasado en inviernos en otras localidades como la zona norte en Estados Unidos, donde las vacunas para la influenza se colocan a todas las personas y es por eso que muchas quieren tener esta vacuna y a última hora han querido acceder a ellas y claro, las farmacias no están y los consultorios hoy día lamentablemente la mayoría no tiene stock para ofrecer al menos a los grupos de riesgo. Gonzalo, Patricia. Sí, bueno, la verdad es que hemos sido súper majaderos con el tema de la vacunación. Tenemos que reconocer que a veces posponemos, bueno, pero ya está. Así están las cosas, hay que preocuparse. Ojalá que se haga una redistribución rápida, sobre todo en el sector público, pero en el sector privado, en las farmacias, en algunas hay disponibilidad, en algunas se ha agotado. Y los precios varían, hay que cotizar entre 6.000 pesos, 7.000 pesos, incluso algunas farmacias regalan digamos, que te pongan la vacuna, te atienden ahí mismo, entonces a veces merece la pena el esfuerzo, el riesgo es alto y además ha muerto gente joven, ojo, varios muertos entre 40 y 50 años, no solamente adultos mayores, así que... Y si no me equivoco, Carla, de las personas fallecidas, de estos 20 muertos, solo 2 se habían colocado la vacuna. Exactamente. Uno confirmado oficialmente, el segundo se está todavía recabando los antecedentes, pero la mayoría de ellos no estaba vacunado y la mayoría dice las autoridades que pertenecen al grupo de riesgo, pero no solamente nos quedamos con la cifra de personas fallecidas, sino que, lo decía el doctor, las personas que están graves en los centros asistenciales son muchas. Entonces, prevenir no solamente es la muerte, sino que estos graves síntomas que han llevado incluso a personas en estado muy grave en recintos hospitalarios a estar conectados a esta tecnología ECMO para poder restablecer también las funciones biológicas y mejorar así la recuperación. No es una gripe, no es un resfrío cualquiera, es una enfermedad que en muchos casos podría ser mortal y es por eso también el llamado, claro, lo decía, a la calma, porque efectivamente hay stock para los grupos de riesgo, pero las recomendaciones no solamente es vacunarse, sino que evitar el contacto con personas enfermas, lavarse bien las manos, son las recomendaciones que hacen los expertos cuando estamos a 2 semanas del pic de la influenza. Muy bien, Carla Parra, gracias por el completo informe, seguimos atentos ahí a los reportes y por supuesto lo que está pasando con la influenza. Muy buenas tardes. Carla.